Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos confeccionar este lindo manolibres o portacelular, el cual viene conformado por tres partes. Así que si no te quieres perder el paso a paso de este tutorial, quédate a ver este video hasta el final. Y también te invito que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, active la campanita para que de esta forma no te pierdas el contenido que estaremos compartiendo. Bueno, entonces a continuación les enseñaré lo que previamente he cortado. Corté un rectángulo de ancho de 21 centímetros por 30 de largo. Y para darle estas curvas utilicé un cono, acá de esta forma, y lo marqué y lo corté en las cuatro esquinas. Y en la del frente, que esta es la que utilizaremos al frente, en esta tomé 4 centímetros de lado y lado y corté esta esquina e igual esta, que esta es la que va a quedar al frente. También le hice la abertura donde va a quedar nuestra cremallera, que esa abertura tiene 1 centímetro de ancho y desde la orilla hacia adentro centímetro y medio. De aquí a aquí centímetro y medio. Entonces, este material es un material doble faz. Lo utilizaremos al corte. ¿Sí ven? Entonces no necesitaremos tela ni nada, es un bolso muy sencillo el cual haremos en esta ocasión. Entonces previamente hemos cortado el rojo, el blanco y el azul. Los demás materiales que utilizaremos serán los siguientes: las dos argollas, que es donde irá fijada nuestra correa, los mosquetones, dos mosquetones, tres sliders número 6, tres cremalleras número 6, una azul, una roja y una blanca, los dos llaveritos, que es lo que le dará el adorno a nuestro bolso, nuestras dos tiras que también van en el frente, ya tú mirarás de qué colores las quieres combinar, una trabilla o regulador y tenemos estos dos remaches, perdón, que utilizaremos para nuestra correa. La correa que he cortado es esta, que como pueden ver es del mismo material, es de 2 centímetros y medio de ancho por 1,40, y posteriormente le haremos una costura en la cual el terminado o el acabado se verá muy bonito. Entonces a continuación procederemos a lo que es el proceso de la costura en la máquina. Bueno, entonces ahora pasaremos a coser la cremallera. Lo haremos de esta forma: combinaremos los colores que tenemos, los vamos a combinar para darle un, algo diferente, se va a ver bonito. Entonces lo que pasaremos a hacer es coser nuestra cremallera. El slider lo pondremos ahí, como haremos que quede centrado, y el slider como haremos que quede mirando hacia nosotros. Iniciaremos en la parte de acá.
Y de igual manera lo haremos con la roja, perdón, con la azul y con la blanca. Un consejo que les puedo dar, siempre que vayamos a girar, tratemos de dejar nuestra aguja enterrada para que no se nos mueva y eso. Y como pueden ver, el material se mueve, pero en ningún momento se sale de la máquina. Entonces es un tip que podemos tener a la hora que estamos cosiendo. Siempre que vayamos a hacer un movimiento con el material, procuremos dejar la aguja enterrada. Mire cómo queda la costura. Pueden ver, tiene una puntada muy bonita y el hilo blanco resalta sobre este azul y con la cremallera roja. Bueno, ya hemos cosido las tres cremalleras a los tres sobres, así los vamos a llamar unos sobres, que quedan como unos sobres realmente. Ahora procederemos a pegar estas tiritas que van en la parte frontal. Lo que haremos es, sobre una línea que he trazado, ha quedado de 2 centímetros, ahí coseré nuestras dos tiritas y posteriormente les quitaremos el sobrante. Entonces primero le haremos una traque ahí o 2 puntadas de seguridad y sobre la raya tratamos de cubrirla y hacemos la costura. Ahí mismo le volvemos a hacer otra puntada de seguridad manual, tratando de que la aguja ingrese sobre el mismo orificio para que le quede un mejor acabado. Entonces lo mismo haremos con la blanca. También haremos una costura acá y posteriormente le haremos la costura de este lado. Como pueden ver, es algo muy sencillo, no lleva mucho trabajo. Es algo que uno puede realizar muy fácilmente en una máquina plana como esta o una familiar. Ya lo que pasaremos es hacer la otra costura sobre el otro costado. Entonces igualmente haremos una puntada de seguridad o remate. Yo acostumbro a hacerlo así manualmente para que quede sobre el mismo orificio. Ya después lo que pasaremos es a quemar lo que son los hilos para que de esa manera pues quede con un mejor acabado y no se nos vaya a descoser nuestro hilo. Siempre cuando vayamos a arrancar o a iniciar a coser, procuremos estos hilos hacer la forma de pisarlos o de sostenerlos, cosa de que la puntada por debajo no se nos enruede. Ok, ahora lo que haremos es quitar estas partes, dejarlo parejo y ya lo único que faltaría sería quemar acá la cremallera para que después no se nos deshilache o se deshile y procederemos a cerrarlos. Le haremos una costura en todo el contorno. Iniciaremos acá y terminaremos acá y de esa manera coseremos los tres sobres.
Bueno, entonces como les decía, ahora vamos a hacer una costura por toda esta orillita, uniendo todo el sobrecito como les dije. Pero para más facilidad voy a utilizar esta guía. Ya por ahí en un video les dejaré, o acá arriba les dejaré, para que ingresen a ver cómo podemos coser con esta guía, que eso nos dará un terminado. Entonces iniciamos, damos un atraque y cosemos por todo el contorno. Tratamos de jalar un poco el material de abajo, ya que por ser en máquina plana tiende a que el material de abajo se lo vaya jalando como más. Entonces tratamos de jalarlo y el de arriba llevarlo como hacia allá, de tal manera de que nos queden todas nuestras puntas concordando. Como pueden ver, ahí van coincidiendo. Cuando lleguemos ahí, hacemos unas puntaditas de seguridad. Igual vamos a hacer con nosotros dos. Igual vamos a hacer con el azul una costura por todo alrededor, y igual vamos a hacer con el blanco. Ahora lo que haremos será nuestra correa. Como les he dicho ya en el canal, encontrarán un video tutorial de cómo pueden utilizar esta guía, porque como ven se nos facilita mucho a la hora de hacer una correa, ya que de esta manera la costura queda totalmente derecha. Y esto le dará un mejor terminado a nuestra correa. Será de una forma más presentable, por así decirlo. Bueno, ahora ya tenemos nuestros 3 sobres armados. Lo único que pasaríamos a realizar sería a terminar de armar, lo que sería ponerle las argollas y ponerle lo que le queda faltando. Entonces a continuación les enseñaré cómo haremos ese procedimiento. Bueno, ya teniendo nuestros 3 sobres cosidos, entonces lo que pasaremos a hacer a continuación será poner las argollas en cada uno de los orificios. También tengamos en cuenta que nuestros sliders todos queden en el mismo sentido, o ya es de su agrado si quieren poner los dos de los lados hacia allá y el del medio cerrando hacia este lado. Pero yo personalmente me prefiero ponerlos que todos queden cerrando en la misma dirección, cosa de que queden así. Entonces, como les digo, ahorita lo que pasaremos a hacer es a ponerle la argolla. ¿Cómo haremos para abrir esta argolla? Muy sencillo. Con 2 destornilladores pondríamos uno así y el otro así, y le haremos palanca, cosa de que la argolla abra sin hacer tanto esfuerzo. Mire, como pueden ver, es muy sencillo abrir esta argolla. Entonces ya lo que haremos es pasar la argolla por el orificio y las acomodaremos todas 3, de forma de que ya queden todas 3 enganchadas por nuestra argolla. Bueno, acá ya hemos puesto nuestras argollas, las hemos unido. Como pueden ver, es muy sencillo. Ya lo que haremos es poner
los colgandejos o el adorno que yo le llamo. Y para cerrarlas lo haremos de la misma forma. Pondremos nuestro destornillador y lo único que haremos es cerrarla hacia el otro costado, hacia el otro lado. Aquí me pasé un poco. Ahí. Y ya la giramos para que quede tapado eso, como pueden ver. Así quedaría. Lo único que quedaría sería cerrar esta y poner la correa. Ya les enseñaré cómo queda totalmente terminado. Bueno, entonces así como pueden ver, así queda terminado nuestro portacelular, el que puede dar los 3 servicios. Ya ven que tiene 1, 2, 3, en el cual podemos, en el de adelante nuestro celular, en el de medio, en el de atrás, en el que usted guste. Y mire que cabe perfectamente. Así que pues lo único que les puedo decir es que si les gustó este contenido, no olviden suscribirse, darme su like y dejarme sus comentarios por si tienen inquietudes sobre cómo lo podemos hacer. Entonces, no siendo más, hasta un próximo video. Chao, chao.